Amados hermanos, paz a vosotros. Bienvenidos a esta transmisión. En esta noche queremos anunciar una vez más la palabra de Dios, la cual ella nos instruye, nos alimenta, permite de que cada uno de nosotros seamos edificados con ella. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra de Dios en un hermoso tema titulado Sin podar no hay uvas. Así se titula el tema de esta noche. Sin podar no hay uvas. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y versículo 2 al versículo 6. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 2 al versículo 6. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, me quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Dice el versículo 6, el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y lo juntan, y los echan en el fuego, y arden. Amén. Querido hermano, querido amigo, que está escuchando este mensaje, en el versículo 6 de este capítulo 15 de Juan que hemos leído, encontramos lo siguiente que dice: el que en mí no estuviere, dice Jesús, el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y lo juntan, y los echan en el fuego, y arden. Muy bien. Hemos leído en este momento la palabra de Dios. Quiero iniciar este mensaje con una reflexión que dice de la siguiente manera. Dice que una vid exclamó a comienzos de la primavera. La vid dijo: qué contenta estoy de haber pasado el invierno. Ahora no tendré más problemas. El verano está por llegar y el jardín será el más hermoso. En ese momento llega el jardinero con una tijera bien afilada
Y comienza a podar a la vid. Cortó ramitas por un lado y por el otro. Las ramas comienzan a caer y la vid exclama: asesino, ¿por qué me estás mutilando? Ah, dice el jardinero, no quiero matarte. Si no hiciera esto, harías el ridículo delante de todas las demás vides. Pasaron los meses. Un día, el jardinero pasó bajo la enramada donde colgaban grandes gajos de uvas. Y la vid dice al jardinero: gracias. ¿No podrías haber hecho nada más bondadoso que cortarme con tu tijera algunas de mis ramas? Porque sin poda no hay uvas. Querido hermano, querido amigo, al escuchar esta reflexión sobre la vid, podemos ver, querido hermano, que la vid, siendo, siendo, una, siendo un árbol que da un fruto muy hermoso, como es la uva. Y en ese momento había llegado la primavera, había pasado el invierno, y aquella vid estaba hermosa, tenía ramas por todos lados, lo que se le llaman sarmientos, habían nacido por todos lados, pero de repente dice que llegó el jardinero y comenzó a cortar aquellos sarmientos que estaban allí de más, aquellos sarmientos que consideró el jardinero que no iban a funcionar. Comenzó a cortarlos. La vid no entendía lo que el jardinero estaba haciendo, pero al cabo del tiempo la vid comenzó a llenarse de frutos muy hermosos. Y al entender la vid lo que el jardinero había hecho cuando cortó sus ramas, no le quedó más que dar las gracias, porque era una de las vid más hermosas que había en aquel viñedo. Nosotros podemos hacernos una pregunta en este momento, amigo y hermano. Y la pregunta sería: ¿por qué se podan las vides? ¿Por qué es necesario podar las vides? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Las vides se podan para reducir el número y la longitud de los sarmientos o de los retoños, como nosotros lo conocemos, o como los pámpanos, como lo dice la Biblia. Las vides se podan para reducir el número y la longitud de los sarmientos, para que la vid produzca, óigase bien, para que la vid produzca menos gajos, pero de más grosor y más calidad. Además, la poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para el otro. Vea lo importante lo que la naturaleza nos enseña. Dice que a la vid es necesario quitarle los sarmientos o los retoños o los pámpanos, porque de esta manera la longitud que esa vid necesita
podrá desarrollarse con mejor esplendidez y el fruto que va a dar va a ser más hermoso y más grande. Además de eso, la calidad en que va a tener es mejor y eso al quitar los sarmientos hace que pueda obtener una larga vida, pueda tener más vida y además de eso está preparada para que el próximo año vuelva a dar el mejor fruto. Al analizar todo esto en cuanto a lo que es la vida, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Jesús decía en la lectura que tenemos en consideración de Juan 15, versículo 2. En el versículo 1 dice, yo soy, decía Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Óigase bien, yo soy la vid verdadera, decía Jesús, y mi Padre el labrador. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, si el hombre es considerado como un pámpano de aquella vid, como un sarmiento de esta vid, hermanos y amigos, déjeme decirle que cuando nosotros o cuando usted decida formar parte de la congregación del Eterno, desde ese momento en que usted decide formar parte de la congregación del Eterno, debemos estar conscientes, debemos saber que cada uno de nosotros tenemos que abandonar todas aquellas cosas que estorban en la vida del cristiano para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Vuelvo a repetir esto. Y digo que todo aquel que decide formar parte de la congregación del Eterno debe saber que tiene que abandonar, óigase bien, tiene que abandonar todas aquellas cosas que estorban para poder llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, para que esto pueda ser posible, para que nosotros podamos abandonar todo esto, es necesario, hermano y amigo, es necesario que Dios, a través de su palabra, vaya quitando todo lo que no es bueno en nuestra vida. Óigase bien. Es necesario que Dios, a través de su palabra, vaya quitando todo aquello que no es bueno en la vida del hombre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12, nos dice la siguiente manera, Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante
que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nosotros estamos aprendiendo que la palabra de Dios es la que nos va a nosotros a ser mejores, mejores hombres, mejores mujeres. La palabra de Dios es la que nos va a hacer llegar, nos va a hacer llegar a que nosotros dejemos todas las costumbres y todas las cosas que estorban en nuestra vida para llegar a ser un verdadero hijo de Dios. Ahora bien, dice la lectura que acabamos de tener, que la palabra de Dios, al ser viva y eficaz, hace que el hombre, óigase bien, cambie todo lo que ha aprendido en su vida disoluta. Óigase bien, la palabra de Dios, al ser viva y eficaz, hace que el hombre cambie todo lo que ha aprendido en su vida disoluta. Cuando nosotros tenemos una vida disoluta, cuando nosotros andamos por el mundo sin ley, andamos por ahí haciendo nuestra voluntad, hermano, nosotros aprendemos muchas cosas que no son agradables al Eterno. Pero cuando llegamos al Señor, cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando decidimos darle nuestro corazón al Eterno, entonces la palabra misma nos va a ir quitando todas esas cosas malas que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Así como aquel jardinero comenzó a podar la vid. Cuando la vid vio que ella estaba hermosa, estaba llena de ramas por un lado y por otro, estaba frondoso, se sentía la mejor de la vid. Pero de repente el jardinero empezó a cortar sus ramas. Esta vid se molesta y le dice: ¿por qué me mutilas? ¿Por qué me quieres asesinar? Muchas veces, hermano y amigo, cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros le decimos a las personas que es necesario cambiar nuestra vida, que es necesario ser una nueva criatura, muchas veces el hombre se molesta, se enoja, porque no le gusta que se le diga, que se le aconseje. No le gusta que uno le diga que tiene que quitarse estas costumbres, que hay que quitar estos otros. Se molestan muchas veces. Pero es necesario. Y esto es lo que nosotros necesitamos decirle a usted, amigo y hermano. La palabra de Dios muchas veces la sentimos dura, la sentimos difícil. Y muchas personas mejor no quieren seguir adelante, no quieren ser cristianos, no quieren formar parte de la congregación. ¿Por qué? Porque al estar en la congregación se tienen que limitar a muchas cosas, a muchas costumbres que hemos aprendido en nuestra vida disoluta. El mundo ofrece cosas muy bonitas que a la carne le agradan, pero que al Eterno le desagradan. Hay que dejarla. Y es que queremos nosotros ser hijos de Dios. Aprovecho de este momento para decirle a usted, hermano, amigo, si usted todavía está
metidos en costumbres de este mundo, es tiempo que hagamos un alto en nuestra vida. Hagamos un alto allí y reflexionemos y sepamos que hay cosas que a Dios no le agradan. Estamos a las puertas, a la víspera de una fiesta que no es de Dios, a una fiesta que es de Babilonia, es de Roma. Y nosotros tenemos, óigase bien, por mucho que nos guste, tenemos que apartarnos de ella. Recordemos que muchas veces el hombre por un bocado de pan es seducido a pecar. En estas fiestas que se aproximan abunda mucho lo que es la comida, abunda el pavo, abunda el pollo, abundan los tamales, abunda el pastel, abunda todo. Pero cuidado, cuidado, hermano. No podemos ser participantes de estas viandas. Porque Dios, Él nos quiere que nosotros seamos limpios de todo esto. Decía Jesús en el libro de Juan 15 que leíamos al principio, decía en el versículo 6, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. Óigase bien. Si nosotros no estamos en la vida, si nosotros no estamos allí en Jesús, dice que seremos echados como mal pámpano. Por eso es necesario que nosotros, a través de la palabra, nos dejemos aconsejar de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hay algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios que es necesario que nosotros los tomemos en cuenta. La palabra de Dios decía que es viva y eficaz. Y dice como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. A veces nosotros cuando la palabra nos aconseja, no nos parece, no nos gusta, porque la palabra muchas veces es fuerte cuando se nos dice, esto es lo que tienes que hacer, esto no lo tienes que hacer. Entonces nosotros a veces estamos habituados a esas costumbres. Entonces, la palabra de Dios está llena de muchos consejos y vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1, nos dice de la siguiente manera la palabra del Eterno. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1. Dice, el que ama la enmienda, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es, dice, ignorante. ¿Y eso qué? Proverbios 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo. Proverbios 12, 1. El que ama la enmienda, dice, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En otras palabras, el que ama el consejo, el que ama el consejo, el que ama la disciplina, dice que ama la sabiduría. Cuando nosotros nos dejamos disciplinar, cuando nosotros nos dejamos aconsejar por la palabra de Dios, nos volvemos sabios, nos volvemos humildes, porque Dios, óigase bien, Él es el que nos va corrigiendo a través de su palabra
nos va quitando todos esos sarmientos que no llevan fruto. Y el propósito es que nosotros demos un buen fruto, hermoso y agradable y de calidad. Si nosotros somos miembros de la congregación del Eterno, tenemos que ser miembros de calidad. No tenemos que ser miembros de cantidad. ¿De qué sirve que exista cantidad de miembros en una congregación si no hay buen fruto? Mejor ser pocos, pero de calidad. Hombres y mujeres entregados de verdad al servicio de Dios. Llenos de fe, llenos de bondad, llenos de sabiduría, llenos de temor. Hermanos y amigos, en Proverbios capítulo 4 y versículo 10 nos aconseja más la palabra de Dios y nos dice de la siguiente manera. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice. Oye, hijo mío, recibe mis razones y te multiplicarán años de, ¿qué dice? De vida. Óigase bien. Oye, hijo mío, recibe mis razones y te multiplicarán años de vida. Todo aquel que oye, que oye el consejo, dice que se le va a multiplicar la vida. Va a tener vida en abundancia. Aquel que escucha el consejo de Dios. Decíamos que aquella vid, nos hacíamos la pregunta, ¿por qué se podan las vides? ¿Por qué es necesario podar las vides? Y decía la respuesta que al podar la vid se alarga la vida de ella y se asegura la cosecha de un año para otro. Cuando se le quitan los sarmientos, cuando se le quitan los pámpanos que no sirven a la vid, dice que eso hace que la vida de la vid se alargue. Hermanos, cuando nosotros recibimos el consejo del Eterno, no solamente nos volvemos sabios, sino que también nuestra vida se alarga. Nos volvemos frondosos, nos volvemos con un amor fraterno. Aprendemos verdaderamente a vivir una vida llena de amor en el Señor. Amamos la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 19 y versículo 20 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Proverbios 19, versículo 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Mire, qué bonito este consejo, ¿no? Qué hermoso consejo nos da la palabra. Escucha, dice, el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Mm? Mira, hermano, cuando uno ya llega a una edad ya avanzada y uno llega con una sabiduría, qué fácil se le hace entonces a esta persona aconsejar a los niños, aconsejar a los jóvenes, porque uno habla con experiencia.
Yo le agradezco al Eterno porque me permitió conocer al Señor desde la edad de 16 años. Y hoy le doy gracias yo al Eterno porque me permite aún en este momento estar dando este consejo de la palabra de Dios. Pero es necesario que aprendamos a aceptar la corrección. Y cuando el Eterno quiere podarnos, cuando el Eterno quiere quitarnos esos sarmientos malos que tenemos en nuestra vida, tenemos que aceptarlo con amor, agradecidos como la vid, cuando vio que tenía aquellos frutos hermosos. Al principio lo sentimos duros cuando nos corrigen, pero al final todo tiene un resultado hermoso porque hay un fruto en el cual nosotros podemos compartir con los demás. El patriarca Job, en el capítulo 5 y versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Job, capítulo 5, versículo 17, dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Óigase bien. Es bienaventurado, dice, el hombre a quien Dios castiga. Hermano, cuando nosotros sintamos que estamos siendo corregidos por Dios, cuando nosotros sintamos que estamos recibiendo la corrección, no debemos nosotros molestarnos por eso. Antes debemos, hermanos, darle gracias al Eterno porque nos está corrigiendo. Y es necesario que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y seamos agradecidos con el Eterno. No nos enojemos con el predicador, no nos enojemos con aquel que nos lleva el consejo, ni mucho menos con el Eterno, sino antes aceptemos que en algo hemos fallado y por eso Dios nos quiere corregir. Hermano y amigo, qué hermoso es recibir el consejo de la palabra de Dios y qué hermoso es cuando nos dejamos llevar por ella. Quiero en esta oportunidad decirles a todos ustedes, hermanos y amigos, que no hay cosa más hermosa en nuestra vida que dejarnos guiar por el Creador del universo. Dejémonos guiar por Él y verá que nuestra vida será abundante, no solamente en esta tierra, sino que vamos a tener asegurada la vida eterna con nuestro Dios. Así pues, voy a llegar al final con este mensaje y espero que lo recibamos con amor en nuestro corazón y aprendamos a recibir la corrección del Dios Todopoderoso. Termino con esto diciéndoles que el tema de hoy se titulaba Sin podar no hay uvas. Espero que lo hayan entendido, que si no hay poda, no hay uvas. Hermanos míos, paz a vosotros.